que el domingo pasado, ¿no? Jesús quiso llevarse a los apóstoles para que descansaran un poco, y fijaros que era una invitación a descansar, pero a descansar con Cristo, a descansar con Él. No encontró algo que estuviera a la altura del corazón del hombre. Y es entonces cuando se resolvió a hacerse hombre Él mismo y darse en alimento para nosotros los hombres en la Eucaristía. Pero sabemos que si somos fieles en lo poco, en manos de Jesús Dios hará lo mucho. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús le dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar, aunque es verdad que es según el Evangelio según San Juan y el del domingo pasado era según San Marcos, podemos entender que uno es continuación del otro. Recordemos que el domingo pasado, ¿no? Jesús quiso llevarse a los apóstoles para que descansaran un poco, y fijaros que era una invitación a descansar, pero a descansar con Cristo, a descansar con Él. Por eso también el tiempo de vacaciones, que algunos de vosotros, ¿no?, estáis a punto de empezar, también es una buena oportunidad para eso, ¿no?, para ese descansar con Cristo y el poder, pues, tener tiempo para el Señor de una manera más tranquila, más relajada, en nuestra oración personal, en la celebración de la Eucaristía, en la escucha o la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Hay tantos momentos que podemos tener con el Señor y esta vez, pues quizá de una manera más relajada, más descansada. Pero contaba el domingo anterior, ¿no?, que Jesús, que tenía pensado eso para los apóstoles, cuando tocó tierra y desembarcó y vio a tanta gente que estaban como ovejas sin pastor, que se compadeció de ellas, ¿no? Jesús sintió como una conmoción interior en su corazón al ver que estaban como ovejas sin pastor y se puso a predicarles largamente, ¿no?, a pesar del cansancio.
y por lo tanto los alimentó, podríamos decir, con el pan de la palabra. Pero ahora Jesús, también movido por esa compasión que está en el origen, ¿no?, de todo lo que va a hacer Jesús, no solo los va a alimentar con el pan de la palabra, sino que los va a alimentar con el pan de la Eucaristía. Precisamente al ver esas multitudes que estaban como ovejas sin pastor, que estaban extraviados, ¿no?, que recuerda como cuando el hombre, ¿no?, tentado por Satanás, se extravió en los orígenes de la creación del hombre. Y decía también en el Génesis, ¿no?, que Caín andaba errante por este mundo, ¿no? Así es como los ve Jesús, ¿no? Los ve como Caín, errantes por el mundo. Y siente esa conmoción en su interior, que es la conmoción que Dios sintió cuando vio que el hombre se extraviaba y de alguna manera pues le daba la espalda a él y a su designio de amor hacia nosotros los hombres. Y en este momento, ¿no?, el enviado por Dios, que es Dios mismo hecho hombre, quiere darles el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía para que vuelvan de nuevo a la unión con Dios, a la cercanía con Dios y poder caminar por el camino que lleva al cielo, el camino de la salvación. Y ahora los alimenta con el pan de la Eucaristía, que podríamos decir que en la Eucaristía la palabra de Dios alcanza su máxima expresión, alcanza todo su potencial cuando se convierte en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo nacido de la Virgen. Ahí es donde la palabra de Dios alcanza su máxima expresión, haciéndose carne para nosotros, alimento para nosotros. Decía el santo cura d'Ars, San Juan María Vianney, en uno de sus sermones, de una forma muy catequética, decía que un día Dios decidió dar una vuelta por el mundo que había creado y que todo lo había creado para nosotros los hombres, ¿no? Y se fijó pues en el firmamento con sus estrellas, la luna, la tierra con toda su vegetación, los árboles, los animales, pero no encontró algo que estuviera a la altura del corazón del hombre. Y es entonces cuando se resolvió a hacerse hombre él mismo y darse en alimento para nosotros los hombres en la Eucaristía. Y así es como de alguna manera nace la Eucaristía, de esta compasión del Señor y de ver de que no hay nada que esté a la altura del hombre sino el mismo Dios, y que se da a sí mismo como en la Eucaristía a nosotros los hombres, ¿no? Y qué grandeza la del hombre, que solo Dios está a su altura, que solo Dios está a la altura de los deseos más profundos del corazón del hombre. Por decirlo así, es necesario que todo un Dios se dé como alimento para saciar el hambre que anida en el corazón del hombre. Pero esto, que es a lo que apunta el signo de la multiplicación de los panes, que apunta a la Eucaristía en la que Dios se entregará como alimento a nosotros los hombres, no lo entendieron aquellas personas que seguían a Jesús. Yo a veces también me pregunto si nosotros acabamos de entender a quien recibimos en la Eucaristía. Porque a veces me da la sensación que muchas veces vamos a tomar un trozo de pan, cuando es el mismo Señor, Dios y hombre verdadero, realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, al que recibimos en la comunión. Y a veces me da la sensación que lo que vamos a recibir o venimos a recibir es un trozo de pan. Y que esta Eucaristía, ¿no?, nos ayude de nuevo a entender, pedirle al Señor la gracia de que nos abra el entendimiento y el corazón para entender lo que vamos a recibir, que es a Él mismo. Y esto no lo entendieron aquellos que estuvieron presentes en la multiplicación de los panes. Su estómago
había quedado saciado y por ese motivo querían hacerle rey. Pero Jesús no lo permitió, porque Él no ha venido a saciar nuestro estómago, sino nuestro corazón. Y qué pobre visión la que reduce al hombre a ese estado, ¿no? Que quiere hacer rey a Jesús porque ha saciado su estómago. Y hay ideologías políticas, ¿no? Como el marxismo, el comunismo y tantas otras que reducen al hombre a tan pequeña estatura, cuando el hombre ha sido creado para Dios y que solo Dios puede saciarlo. ¡Qué reducción de la grandeza del hombre! Y por eso Jesús no se deja hacer rey, porque no ha venido a saciar nuestros estómagos y nuestro corazón con la plenitud de vida que habita en Él y que derramará a manos llenas el día de Pentecostés con el envío del Espíritu Santo, que nos introduce en esa relación eterna de amor que hay entre el Padre y el Hijo, que nos inserta por la gracia en esa corriente divina de filiación divina que le pertenece al Hijo por naturaleza, desde toda la eternidad, desde donde recibe todo del Padre, todo lo que es Dios en sí mismo. Y esto es precisamente lo que Jesucristo ha querido compartir con nosotros, y para hacerlo nos ha introducido en su filiación divina por la gracia, para que nosotros podamos recibirlo también todo de Dios, absolutamente todo. Y curiosamente, para una cosa tan grande, que está tan fuera al alcance de nuestras posibilidades, Dios solo necesita de nosotros lo poco que somos, simbolizado en esos 5 panes y 2 peces. Que si nos ponemos dócilmente en las manos de Jesús, Dios obrará cosas grandes a través de nosotros, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar y comprender. A veces pienso, ¿no?, cuando veo a tanta gente, a esa gran masa de hombres y mujeres que todavía no conocen y no aman a Dios, o que se han apartado de la fe, que ya no practican. Cuando uno ve toda esa gran masa de hombres y mujeres que sus vidas corren al margen de Dios, ¿no?, y uno se ve tan poca cosa, piensa, pero ¿no?, como un poco como Felipe, ¿no?, que de alguna manera le dice, bueno, que Jesús, ¿no?, le dice, ¿de dónde vamos a sacar todo el pan necesario para poder saciar la sed, el hambre de felicidad que solo se encuentra en Dios a tanta gente? ¿De dónde podremos sacar todo eso? Y está claro que la respuesta es de mí, no, sino de Jesús. De Jesús se podrá sacar todo. De Jesús se sacará el agua viva que pedía la samaritana para poder volver a tener sed nunca más. ¿Cómo podremos saciar de felicidad infinita, ¿no?, lo que hay en el corazón del hombre? Pues todo está en Jesús, Dios y hombre verdadero. Solo en la medida en que lo poco que nosotros somos decidamos ponerlo en manos del Señor, eso poco que nosotros somos, Jesús lo convertirá en lo mucho y podrá llegar a todos los hombres. No sabemos de qué manera, ni cuáles son los modos ni los tiempos, pero sabemos que si somos fieles en lo poco, en manos de Jesús Dios hará lo mucho. Y lo que para nosotros está totalmente fuera del alcance de nuestras manos, podrá llegar a ser una realidad si nos ponemos en las manos del Señor. Fijaros en la Virgen María, ¿no?, que he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo lo que ella era lo puso en manos del Señor y con su sí cambió para siempre el destino de la humanidad, tu destino y el mío, con tal de que acojamos y nos pongamos dócilmente en las manos de su Hijo, para que Él pueda hacer llegar su salvación
a todos los hombres de este mundo. Pues pidámosle a la Virgen que sepamos ponernos con humildad, pero también con docilidad, con plena docilidad, en manos del Señor, para que en sus manos, ¿no?, podamos llegar a que Jesucristo a través nuestro puede llegar a tanta y tanta gente. No tengamos miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues veamos a la Virgen pues esta humildad de ponernos dócilmente en las manos del Señor y poder así cubrir las necesidades, los deseos más profundos del corazón del hombre, que solo tienen respuesta en el acogimiento, en la acogida de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, pan de vida eterna.